Y ahora voy a hablar sobre la deshidratación en uva de mesa, en post cosecha. La deshidratación en uva ocurre en el raquis más que en la baya. Ya el raquis es más sensible porque es un tejido más herbáceo, no tiene la protección cerosa que tiene la baya, no tiene sólidos solubles como la baya. Recordemos que los sólidos solubles bajan el punto de congelamiento, entonces eso lo protege un poco a la baya contra el congelamiento. Y además el raquis tiene un metabolismo un poco más acelerado que el de la baya, como madura antes, por lo que tiene una mayor respiración, etcétera, ¿ya? Así que la deshidratación afecta al raquis y eso se ve como un par de elementos en post cosecha que no es que afecta la calidad cosmética, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es evitar la deshidratación en las distintas etapas de procesamiento del agua, ¿ya? Em, ¿Qué es lo que causa la deshidratación? La déficit de presión de vapor, que básicamente es consiste en una diferencia en las concentraciones de vapor dentro del fruto versus el ambiente, ¿ya? Entonces el fruto tiene una humedad relativa de 100%, ¿cierto? Tiene mucha humedad relativa, mucho vapor de agua, etcétera. Y el ambiente siempre va a tener un déficit. Entonces siempre va, para buscar el equilibrio, el vapor de agua siempre va a tratar de salir del fruto. Y eso se aumenta cuando se agrega temperatura al fruto, porque las moléculas de agua adquieren esta energía, comienzan a moverse más y van a tratar de salir, ¿ya? Entonces una mayor temperatura dentro del fruto aumenta la déficit de presión de vapor y una menor humedad relativa en el ambiente aumenta la déficit de presión de vapor, ¿ya? Entonces, en la cosecha es cuando mayor déficit de presión de vapor hay, porque está más expuesto el fruto, ¿ya? Esto significa que en la cosecha es cuando mayor temperatura hay y menor humedad relativa hay. La temperatura es como, en cosecha, es como entre 15 grados Celsius y 35 grados Celsius, que es alto. En la zona norte la temperatura de cosecha es en promedio 30 grados Celsius. Y la humedad relativa es baja, es entre 70%, que es bajo, y puede llegar hasta 30%. En la zona norte también es como en promedio 40%. Entonces es la condición más crítica de la cosecha cuando hay un mayor déficit de presión de vapor. Y esto se puede manejar eh, primero cosechando cuando hay menor temperatura. Y esto es generalmente en la mañana, cuando hay entre 7 y 10 grados Celsius, ¿ya? El problema es que hay rocío. Y el rocío implica agua libre y eso implica infección por patógenos, porque germinan las conillas y todo eso. Entonces, hay que cosechar siempre temprano cuando hay baja temperatura. Y también se puede evitar que la fruta aumente la temperatura y esto se hace con mallas Rachel o reflectantes, etcétera. Para controlar la humedad relativa se puede cosechar con bolsas dependiendo de las condiciones, pero siempre hay que evitar la condensación porque germinan las conillas y las esporas. Además, para matar a estos patógenos, se puede combinar con algún desinfectante como metadisulfito de sodio, que es una sal que libera CO2. Em, También otro manejo importante sería acortar el tiempo en que esta fruta está expuesta. Ya si se está muy lejos del lugar de empaque, va a estar muy expuesta en el trayecto. Entonces lo que se puede hacer es tener un lugar de acopio que esté más cerca, en donde se tengan las condiciones controladas de temperatura y humedad relativa. Y hacer unos viajes seguidos a este lugar de acopio y o empaque o embalaje. En estos viajes el transporte también tiene que estar protegido con alguna malla o algún sistema reflectante en la parte superior. Una vez que se llega al lugar de acopio, este lugar existe porque no se tiene suficiente mano de obra que sea capaz de embalar a la velocidad que va llegando la fruta. Entonces se tiene que guardar en algún lugar. Y por eso es importante el lugar de acopio, porque la fruta puede estar esperando aquí hasta unas 7 horas. Idealmente no debería superar una hora, pero el gran flujo de cosecha no lo permite. Entonces el lugar de acopio debe estar preparado con temperatura y humedad relativa. Ya aquí se baja un poco la temperatura a unos 15-20 grados Celsius, que igual no es suficiente para los fines que se busca el almacenaje, pero es menor que en la cosecha.
y se puede aumentar la humedad relativa 50%, ojalá 90%, pero es muy difícil. La limitante sigue siendo la temperatura y eso produce el alto déficit de presión de vapor, pero aquí se puede controlar un poco mejor, ¿ya? Previo al lugar de acopio es importante tener una cámara de gasificación o de fumigación. Aquí se desinfecta la fruta con anhídrido sulfuroso y eso se hace porque con el ambiente saturado de humedad ocurre la infección a la cosecha, que no se ve, es una infección que uno no se da cuenta y que se expresa justo cuando se eleva la temperatura en el periodo de venta, ¿ya? Entonces uno no se da cuenta, pero aquí es cuando se infecta, ¿ya? Y esta cámara se usa cuando no se tiene el generador de campo, que sería como en la mayoría de los casos. Em, bueno, los productores que tienen packing muy básico, ojalá tengan, si es que no pueden tener este lugar de acopio, ojalá tener algún lugar donde haya poca exposición al sol, sobre todo en la tarde. Y darle sombra a este lugar con algún techo que sea aislante, ¿ya? Y siempre andar midiendo con termómetro y con ciclómetro la temperatura. El ciclómetro es como un termómetro que mide como la temperatura del bulbo húmedo, el bulbo seco, y con eso ayuda a definir la humedad relativa y el punto de rocío. Ya vamos a decir por qué esto es importante. Ahora, la temperatura en el lugar de acopio es difícil de manejar, ya se puede bajar, pero no demasiado. ¿Por qué? Porque no puede ser menor que la temperatura del embalado, que es como 15 grados Celsius, porque si no se genera condensación. ¿Por qué 15 grados Celsius? Porque el embalado es manual, ¿ya? Entonces, a 0 grados Celsius la gente se congela, no se puede. ¿Ya? Entonces se puede generar una condensación si la temperatura de acopio es menor a la temperatura de embalaje, ¿ya? Y esto es porque no puede ser menor que la temperatura de rocío, ¿ya? Y eso se define según o sea, entonces por eso se define la temperatura de acopio en función de la temperatura de rocío, y eso se hace con una carta psicométrica, ¿ya? La humedad relativa se puede manejar más que la temperatura en el lugar de acopio, pero no demasiado, ¿ya? No se puede aumentar mucho porque disminuye el punto de rocío y además, como dije, es difícil llegar al 90%, ¿ya? Y bueno, si no se tienen equipos que puedan aumentar la humedad relativa, se pueden embolsar los pallets, pero en estas condiciones igual es difícil bajar la temperatura, ¿ya? Ya, después del lugar de acopio viene el embalaje, que es el lugar más acondicionado tanto para personas como para fruta, ¿ya? Y si el proceso es rápido, no va a afectar negativamente a la fruta, ¿ya? El embalaje repercute en el enfriamiento, en el deshidratado y en el control de patógenos, ¿ya? Eh, Aquí ojalá tener una temperatura igual que la del lugar de acopio, que sea de 15-20 grados Celsius y una humedad relativa también parecida, entre 50 y 90%, ¿ya? La limitante sigue siendo la alta temperatura, pero aquí el déficit de presión de vapor se controla con una bolsa, ¿ya? Hay dos tipos de bolsa importantes. Está la bolsa de propileno, que es la que contiene el racimo, y esta está pensada para que vaya directo al consumidor, ¿ya? No es como... tiene una alta deshidratación, una alta transmisión al vapor de agua, ¿ya? Por lo tanto controla muy poco la deshidratación, ¿ya? Y además es de propileno, que tiene restricciones por temas de reciclaje. Si bien hay materiales que son biodegradables como el ácido poliláctico, el almidón, etcétera, están limitados por el tema de costo, ¿ya? Son caros porque se usan poco, porque no se exigen, ¿ya? Por lo tanto puede que en el futuro ya no sea un limitante. A esta bolsa a veces se lo mina como la camisa, ¿ya? Y además de esta bolsa está la bolsa que es importante, que es la que contiene todos los racimos en forma externa, ¿ya? Y esta tiene como unas perforaciones que tienen un diámetro regulado, generalmente 1 centímetro de diámetro, y el material, la gracia de esta es que el material externo tiene que retener y subir la humedad, ¿ya? Y lo hace en función de la perforación que tenga y del tipo de ambiente que haya. Además, estas bolsas en el embalaje se tiene que agregar un generador de anhídrido sulfuroso, ¿ya? El generador de cosecha, no el generador de campo, ¿ya? Y este generador es como una almohadilla que emite anhídrido sulfuroso o SO2 en una fase rápida y una fase lenta, ¿ya? Y ¿cómo funciona? Se usa una sal que es metabisulfito de sodio, que se incorpora como cristales en la almohadilla y que cuando se expone a la humedad
primero en la parte externa empieza a liberarse el SO2, ¿ya? Y primero se libera en forma rápida, ¿ya? Cuando se cierra la bolsa aumenta la humedad relativa y ocurre la fase rápida hasta el enfriado, ¿ya? Donde ocurre una máxima condensación o subida de humedad. Y una vez que sale la fruta al enfriado, prácticamente ya se ha liberado toda la sal en la fase rápida y se comienza a liberar en la fase lenta, ¿ya? Entonces, si se aumenta la humedad, hay más liberación de SO2 o anhídrido sulfuroso, y si es muy violenta y en alta concentración, se produce daño como el blanqueamiento de la valla o como el hairline, que recordemos que el anhídrido sulfuroso genera un ambiente ácido que hace que las microfracturas deriven en partícula o hairline en las uvas, ¿ya? Así que hay que tener en cuenta que si se modifica la bolsa, se modifica la humedad y por lo tanto la deshidratación, pero también el funcionamiento del generador, ¿ya? Y recordemos que hay generadores de campo y de packing. Y por eso es importante, porque si se embala la fruta sin la bolsa va a llegar deshidratada, y si se embala sin el generador, llega con pudrición. Por eso es importante el generador, ¿ya? Entonces hay unos papeles que son como absorbentes que evitan este como exceso de humedad, ¿ya? Hay unos que se ocupan para proteger al generador para que no se sature de humedad y se llaman absorbe pack o algo así. Y también hay unos papeles que cubren los costados de la caja, ¿ya? Bueno, igual uno tiene que preguntarse, ¿se puede realmente trabajar sin bolsa? No sé. Pero la cosa es que en el embalaje, si bien se baja un poco la temperatura, no basta con que sean 15 grados Celsius. Ya lo importante es la temperatura con la que viene del hogar de acopio, ¿ya? Y tampoco se recomienda subir mucho la humedad relativa, ¿ya? Primero porque es complicado en un ambiente cerrado con gente que además aporta humedad. Y segundo porque es muy probable que haya saturación y condensación, ¿ya? Así que con que se ponga la bolsa ya se satura de humedad y se evita la deshidratación, aunque no se haya bajado demasiado la temperatura. Después viene el enfriamiento rápido, ¿ya? Esto es muy importante. Aquí sí se baja la temperatura mucho y muy rápido. Se baja a unos menos 0,5 grados Celsius, que es la temperatura que después va a tener en el almacenaje, ¿ya? Y eso es importante, se tiene que bajar esa temperatura, el fruto se debe enfriar para reducir el ataque de los patógenos, ¿ya? Aquí la humedad relativa es como entre 50 y 80%, ¿cierto? Y por eso la limitante aquí sí es la temperatura y la humedad relativa, ¿ya? Y aquí se controla la eficiencia de presión de vapor bajando la humedad, o sea, la temperatura, perdón. Hay que tener cuidado con la condensación, ¿ya? No se puede enfriar en un ambiente pasivo porque se genera condensación. Por eso se usa el túnel de aire forzado, que es un sistema activo con un alto flujo de aire que va pasando entre la fruta, ¿ya? Y se intercambia el aire caliente del fruto por el aire frío. Y así hace que se enfríe como rápidamente al interior de la caja y eso reduce la condensación. Igual hay condensación, pero es muy baja, ¿ya? Hay que tener presente que las cajas se van enfriando a distintas velocidades unas de otras, ¿ya? Y ojalá que no haya más de 4 grados Celsius de diferencia, sino la condensación es muy alta. Ya, para evitar la deshidratación, la idea es que se debe igualar la temperatura de la valla con la cámara para reducir la deshidratación, ¿ya? ¿Cómo funciona todo esto? Depende de la perforación que tenga la bolsa, ¿cierto? Del área ventilada. Y eso es porque la perforación es la que permite que pase el aire, ¿ya? Y eso afecta la velocidad de enfriamiento, la humedad y el funcionamiento del generador, ¿ya? Si la bolsa está muy ventilada, a veces se agregan unos papeles como a los costados o el cabezal, como se le dice, de la caja, para evitar la deshidratación en tiempos largos de almacenaje, ¿ya? Una vez que se llega al almacenaje, ojalá tener esta temperatura de menos 0,5 grados Celsius, ¿ya? Y aquí la limitante ya sería la velocidad del aire nomás, ¿ya? Ojalá tener un control máximo del déficit de presión de vapor con temperatura y humedad relativa. Entonces, si bien la temperatura y la humedad relativa son importantes, el flujo del aire aquí es crítico porque el movimiento del aire es el que remueve esta capa superficial de humedad que tiene el racimo y comienza a deshidratarse, ¿ya?
Así que hay que controlar eso con el diseño del embalaje y con los ventiladores de la cámara, ¿ya? Así que eso, ojo con todo eso.